tardes y bienvenido a un nuevo programa de Más Sociedad. Acá junto con los abogados y exconvencionales constituyentes Eduardo Cretón de la región de la Araucanía, Catherine Montalegre de la región de los Lagos. Hoy día vamos a conversar de un temazo, de un temazo, el tema que más le gusta a la Cate, ¿no? Vamos a hablar sobre feminismo, pero particularmente, ¿cierto?, sobre si este gobierno de Gabriel Boric, ¿es feminista realmente? ¿Es feminista como con comillas? ¿Es feminista con signo de interrogación? ¿Es feminista la carta o no? Va a ser parte de la conversación que vamos a tener en el día de hoy y abramos al tiro los fuegos, ¿no? Oye, yo quería preguntar si hoy día los hombres pueden hablar o no, porque... Sí, Eduardo va a tener una cuota, pero menor. No, porque ya una cuota de participación menor porque hombre. Se restringe los minutos. Es más, aquí no existe paridad, vamos a tener que buscar un hombre para que haya paridad de género. Es verdad. Bueno, sobre representación de la mujer. Sobre representación, qué horror, para que vean que sí, efectivamente estamos, cuando dicen que estamos traumados, es verdad que estamos traumados y nos salen todas estas cosas naturalmente. No, lo digo un poco en broma, un poco en serio, porque hemos visto como en el último tiempo se ha instalado, ¿cierto?, por el feminismo radical, ¿cierto?, que representa en cierta manera las diferentes corrientes de izquierda, que los hombres no pueden participar ni en las marchas, no pueden hablar de esos temas, no pueden tocar temas, por ejemplo, como el aborto o el derecho a la vida. Entonces, bueno, yo por lo menos soy bastante poco... pro, digamos, esta censura que le hacen a los hombres y por lo mismo pienso que todas personas tienen la libertad de expresarse, especialmente en estos temas, y porque a los hombres también le incumbe mucho. O sea, el tema del aborto, por ejemplo, o de la corresponsabilidad, no son temas que solo le competan a la mujer. Y bueno, y en ese sentido, la Connie hablaba muy especialmente de que este tema es complejo, y claro que es complejo, sobre todo viniendo de un gobierno que se autodefinió como gobierno feminista. Es más, su programa de gobierno, ¿cierto?, hace alusión a muchos elementos sobre el feminismo y uno de ellos, por ejemplo, era el plantear que iban a fortalecer el Ministerio de la Mujer, que iban a crear programas que vinieran a prevenir la violencia de género, que iban a permitir en cierta manera disminuir las brechas de discriminación entre los hombres y las mujeres, o las brechas de género, como dicen ellos. Pero lo cierto es que aquí tenemos algunos datos. Yo solo quiero partir con este fuego. ¿Por qué? Porque una de las propuestas del programa de gobierno... el tema favorito de la casa. Sí, es mi favorito. Combatir la violencia de género, ¿cierto? Bueno, y según los datos del mismo Ministerio de la Mujer, terminaron el año 2023 con uno de los índices más altos de femicidios frustrados. O sea, de prevención, muy poco, porque, o si no, o sea, lo que pasaría era que tú podrías prevenir, ¿cierto?, los femicidios frustrados, y la verdad es que vamos viendo que van aumentando. Y en los primeros meses de este año, del 2024, Chile registró un aumento del 42% de femicidios en comparación al mismo periodo del 2023. O sea, las tasas siguen y siguen aumentando en materia de delitos que se cometen contra las mujeres, especialmente que buscan su muerte. Y el 2021 y 2023, Chile ha ascendido además 25 lugares en el índice global de crimen organizado, y obviamente en esa dramática cifra, ¿cierto?, el alza de las mujeres y las niñas aparecen también de manera recurrente entre las víctimas. El tráfico de personas, niñas explotadas sexualmente, figuran como el primer lugar de una variada lista de conductas desviadas en nuestro país, y no obstante, nada se ha escuchado en el último tiempo por parte de la ministra Orellana, ministra de la Mujer, ¿cierto?, que levante este tipo de temas. O sea, normalmente se queja mucho de la violencia de género, de los femicidios, pero uno se pregunta, bueno, ¿pero de qué han servido los más de 24.000 millones de pesos que recibe el Ministerio de la Mujer? Porque hasta el momento, de efectividad, bastante poco. Efectivamente, y por otro lado, o sea, en términos de número, eso es un tema bien relevante, que yo creo que además uno le podría sumar, por ejemplo, el desempleo femenino, ¿cierto? Así que también es siempre muy alto, son siempre las mujeres las que se ven más afectadas cuando hay golpes en el crecimiento económico, cuando no se crece lo suficiente, cuando hay desempleo. Lo vimos de hecho con los números que se dieron post pandemia, donde fueron obviamente más las mujeres que perdieron su puesto de trabajo, sí, que derechamente renunciaron algunos a su puesto de trabajo por sobre los hombres, y por lo tanto eso debieran ser los temas también que debieran ser centrales, pero pareciera que para la izquierda hay un tipo de feminismo y lo otro, la preocupación de las mujeres por estos otros temas no es parte de la lógica del feminismo, ¿no? Claro. Hay un tema también de una cultura de cancelación no menor, y eso es algo que hemos visto, lo hemos visto durante este gobierno particularmente, pero quizá en el último tiempo el caso de Isabel Amor,
¿verdad? Sí. Recordemos un poco ese caso que yo creo que es bien relevante, que esto fue un escándalo donde la directora regional del servicio de la mujer entiendo que es de Los Lagos, ¿o no? Sí. Fíjate, de la región de Los Lagos, activista por los derechos humanos, entiendo que está además casada con otra mujer, Sí. está esperando un hijo, y la terminan sacando de su cargo en menos de 48 horas, y se señala que no fue porque su papá haya sido condenado por violación a los derechos humanos, pero finalmente se señala o se da Por pérdida de confianza, dice. por pérdida de confianza. ¿Quién puede perder la confianza de una persona que 2 lleva días. 48 horas? No, que fue básicamente por su rendimiento. ¿Quién puede ver rendimiento de una persona en un plazo de 48 horas? Claramente fue por un tema ideológico y finalmente termina siendo una sanción no por lo que ella hizo como profesional, ni siquiera por lo que ella piensa o cómo vive, etcétera, sino que derechamente por un tema que tiene que ver con su padre. Entonces, ahí uno se da cuenta que, bueno, con ese tipo de cosas que en realidad hay una lógica de cancelación muy grande de un sector político, y por otro lado también de que pareciera que el feminismo es a la carta, es siempre con un depende. Sí. Depende si eres de mi lado o no. No sé cómo lo interpretas tú, Eduardo. A ver, lo primero, saludar a todos los auditores de Radio Agricultura que siguen el programa, compártanos en redes sociales. Creo que este es un tema súper interesante porque muchas veces, como bien comentaban ustedes, cuando se habla de feminismo o de los derechos de la mujer, se tiende a cancelar la mirada de los hombres sobre esto. Yo creo que no hay tema vetado para nadie. Yo creo que la ciudadanía universal y creo que todos tenemos derecho a expresarnos sobre distintos temas. Eso no quiere decir que uno meta en la alfombra las brechas que existen entre hombres y mujeres porque vaya que la hay. Ahora, el problema de este gobierno es que dice ser un gobierno feminista, pero en realidad hace bien poco por la mujer. Y en general este es un gobierno que dice mucho y hace muy poco. Y ya los números de la Cate los demostraban. Y en el caso de Isabel Amor vemos nuevamente esta cara del gobierno. El caso de Isabel Amor es bastante complejo. Primero porque, no solamente por el hecho de que haya sido en el Ministerio de la Mujer donde ocurre esto, de un gobierno que se dice ser feminista, sino que sobre todo porque acá hay una persona que ganó un concurso de alta dirección pública. Sí. O sea, ¿para qué hacemos un concurso de alta dirección pública? Para elegir a los mejores. O sea, Isabel Amor era la persona mejor calificada para ese puesto. Y el gobierno, por razones ideológicas y políticas, que ni siquiera tienen que ver con ella, tienen que ver con su padre, la decide remover. Y la ministra de la Mujer no ha dicho una sola palabra sobre esto. Más bien dice que es pérdida de confianza cuando todos es evidente que lo que hay detrás son motivos políticos. Ahora lo segundo, que se estaba quedando en el tintero, que yo también quería comentar, tiene que ver con cómo la sociedad ha ido también avanzando con el paso del tiempo. Y con respecto a la cultura de la cancelación. Muchas veces cuando se hablan de estos temas, la izquierda pretende cancelar a los hombres y prácticamente culpar a los hombres de aquellas brechas que existen entre hombres y mujeres. Culpar a los hombres que probablemente no tenemos nada que ver con lo que haya pasado en el pasado de nuestro país, que efectivamente era un país bastante machista o retrógrado en cierto sentido. Y yo creo que es importante que entendamos que las sociedades también van avanzando. Y las sociedades avanzan no precisamente por las ideas de la izquierda, sino que avanzan precisamente por las ideas que nosotros defendemos, que han permitido la emancipación de la mujer en el mundo laboral, por ejemplo, en tener más oportunidades. Y eso es sumamente relevante, porque yo al menos me considero parte de una generación que no vivió lo mismo que le tocó vivir, por ejemplo, a nuestra abuela, a nuestras madres, donde no estaban insertadas en el mundo laboral. Yo pertenezco a una generación donde competimos a la par con mujeres, y yo creo que eso es lo que se busca cuando uno habla de igualdad de derechos, es que podamos comportarnos como iguales. Yo estudié en un colegio particular subvencionado mixto, y lo agradezco hasta el día de hoy porque uno competía de igual a igual, y la más matea del curso era una mujer, y eso te enseña desde chico, de que las mujeres y los hombres son igualmente capaces. Así es. Y por lo tanto no hay que hacer estas distinciones muchas veces odiosas que termina haciendo la izquierda y que siempre trata de llevar el debate a un antagonismo entre hombres y mujeres, cuando yo creo que lo que debiese hacer es buscar la igualdad precisamente entre hombres y mujeres en una convivencia pacífica y democrática donde nos podamos ver como iguales y no donde unos tengan la culpa de cosas que pasaron hace mucho tiempo o que se vean como enemigos necesariamente.
No, y es muy relevante lo que tú dices, Eduardo, porque hemos visto en el último tiempo cómo los impulsos del feminismo radical, ¿cierto? Que se hace llamar de la tercera ola o el feminismo queer de la cuarta ola, que buscan instaurar en cierta manera una confrontación incluso natural del hombre contra la mujer. Es decir, el hombre es por naturaleza violento, el hombre es por naturaleza discriminador, el hombre por naturaleza quiere oprimir a la mujer, etcétera. Y la verdad es que ese es un constructo de la misma ideología, ¿cierto? Que busca instaurar como que todos los hombres fueran una categoría de enemigos hacia la mujer. Y eso no solo lo vemos en varias de las iniciativas que plantea el mismo gobierno, que se hace llamar feminista, ¿cierto? Sino también lo vemos en el Congreso, cuando se empiezan a instaurar ciertas ideas de poder incluso eliminar la presunción de inocencia del varón cuando se trata de delitos de violencia de género. Lo vimos en algunas iniciativas que se plantearon en España y en otros países. Entonces, creo que es muy relevante la discusión, sobre todo porque podría traer consecuencias muy negativas, ¿cierto?, para los derechos que hoy día son para todas las personas, es decir, que nos ven como iguales y que no establecen privilegios para unos por sobre otros. Y solo respecto del caso de Isabel Amor, yo lo encuentro realmente brutal, porque cuando nosotros hablamos del feminismo liberal, de la primera ola, de las mujeres que salieron a marchar, ¿cierto?, por más libertad, por igualdad de derechos, Por algo igualdad tan ante la básico ley. como poder votar, digamos. O sea, Exactamente. por cosas tan elementales como poder ejercer el derecho a sufragio, poder ingresar a una universidad. Y es bueno decirlo ahí porque la izquierda como que se adueña de esto y en verdad los movimientos del sufragio femenino fueron de los sectores conservadores de la Sí, sociedad, no así fueron los es. sectores de izquierda. Así es. Y lo que buscaban no eran ser tratadas, no eran mujeres que querían o buscaban un privilegio, un trato desigual, digamos, que las beneficiara, no querían ser más que los hombres, quería que se les reconozca como seres humanos que deberían ser miradas, ¿cierto?, con igualdad ante la ley, con los mismos derechos, con las mismas oportunidades, pero especialmente con las mismas capacidades, porque por mucho tiempo, ¿cierto?, pareciera que existía una mirada en donde la mujer era incapaz de cumplir ciertos roles en la sociedad, poder ser profesional, poder ser médico, poder ser abogado, etcétera. Y la verdad es que eso fue cambiando y fue una lucha de muchos años de las mujeres, de diferentes mujeres, ¿cierto?, por poder lograr esas conquistas que hoy día pareciera que el mismo feminismo o quienes se arrogan esa lucha plantean, ¿cierto?, buscar privilegios, o sea, buscan eliminar esa igualdad ante la ley y por sobre todo buscan muchas veces con leyes como las leyes de cuotas y otras tantas, tratar como incapaces a las mujeres, como si la mujer no solo necesitara espacios para participar, sino que además hay que asegurarle la asistencia del Estado, porque sin la asistencia del Estado pareciera que no llegara. Efectivamente, y eso, bueno, de hecho, lo que están planteando ustedes, yo creo que es relevante de poder recordarlo. O sea, la lógica del feminismo liberal, la primera ola, como bien señalaba la Kate, buscó fundamentalmente que las mujeres pudiéramos tener derecho a voto. Y eso en una lógica, además, y creo que es relevante plantearlo, de que son dos grandes conquistas de la democracia moderna, ¿verdad? Así es. Tener un sufragio universal, es decir, que la mayor cantidad de personas puedan votar y la igualdad del voto. Todos los votos valen lo mismo, todos los votos pesan lo mismo. ¿Y por qué? Porque se entiende que las personas cuando votan, lo que hacen es depositar la confianza en otra persona para que te represente y para que Así vote por es. ti, finalmente. Eso es la lógica de la democracia representativa. Entonces no tenía ningún sentido que las mujeres, teniendo misma dignidad humana que los hombres, no pudiéramos tener derecho a voto, ¿verdad? Y así parte el feminismo liberal. Y de hecho fue, como bien decía Eduardo, los sectores conservadores de la sociedad chilena quienes motivaron para que las mujeres pudieran votar. Abdón Cifuentes, en 1865, el Partido Conservador, primer parlamentario chileno Así en es. poner el voto femenino en la agenda. En 1917, el diputado conservador Luis Undurraga presenta el proyecto de ley sobre sufragio femenino. Adivinen quién rechazó. La izquierda. ¿Y por qué? Porque los partidos de izquierda temían que las mujeres fueran demasiado conservadoras y que no votaran por ellos. O sea, ni veían su lucha como una causa justa ni como instrumentalización del poder político. Y finalmente, ¿cierto?, a las mujeres se le entrega después el voto primero para las elecciones municipales y luego finalmente para las parlamentarias y presidenciales. Pero la realidad, ¿cierto?, es que en el caso de la realidad chilena y también el movimiento del feminismo liberal, así parte.
Entonces, esta manipulación política, esta como posverdad que se busca instalar en términos de decir de que el feminismo tiene que ver con una sororidad y tiene que ver con una manera de ser feminista. Tienes que usar los pañuelos verdes, los pañuelos morados, tienes que estar de acuerdo con el aborto, tienes que empelotarte en las marchas. Quitar rasgos de feminidad. Y bueno, y no puede ser tampoco, no puedes ocupar tener ciertos roles. Sí. Acá estaba viendo, por ejemplo, recordando un poco en términos de algunos escritos rayados que se hicieron para el 18 de octubre y en adelante, por ejemplo. No quiero tu propio, no quiero tu, comillas, piropo, perdón. Quiero que te mueras. Mata a tu papá, a tu novia y a tu hermano. Muerte a los hombres. El miedo va a cambiar de bando, ¿cierto? Y eso es lo que finalmente terminaron haciendo, o lo que plantearon estos movimientos feministas, una lógica más bien de odio, de enfrentamiento, La revancha, digamos. de revancha, claro, Sí. y que es bastante lejano de lo que significó el inicio del feminismo liberal, ¿no? No, yo creo que el gran triunfo del feminismo liberal es que viene a poner la idea sobre la mesa de la ciudadanía universal. Y yo creo que esto es súper importante que nosotros lo defendamos. El concepto de ciudadanía universal, porque bien lo decía la Connie, cuando uno ejerce el derecho a voto y está ejerciendo finalmente, está hablando a través de las elecciones, es el único espacio, el único lugar donde efectivamente somos todos iguales. Porque el voto del más rico vale lo mismo que el del más pobre. El del rubio vale lo mismo que el del moreno. El del hombre vale lo mismo que el de la mujer. Y eso es lo que busca la democracia liberal. Es una sociedad donde todos tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Ahora, lamentablemente este feminismo radical nos busca poner a nosotros en la vereda de los culpables. O sea, y a mí me pasó muchas veces que te increpaban machito, opresor, heterosexual, normado y un montón de O sea, epítetos más. Recordemos la canción de las tesis. Y colono, y además el violador colono. eres Claro. tú. Te decían que eres colono. Sí. Entonces, eso sí. en el fondo dice, bueno, ¿por qué yo, que soy de una generación contemporánea, digamos, que he podido vivir en carne propia lo que es competir a la par con las mujeres, soy responsable de todo lo que haya pasado hacia atrás? Yo creo que esa lógica de enemigos y amigos se extrapola básicamente, o la lucha de clases de la izquierda, la extrapolan a otras identidades. En el caso del feminismo, hombre versus mujer. En el caso de los pueblos indígenas, conquistadores versus conquistados. Claro. Y así con un montón de otras identidades, cuando en realidad esto no tiene nada que ver con eso, sino que tiene que ver con una lucha incansable para que todos podamos tener los mismos derechos. Dicho eso, yo aquí sí hago un mea culpa de los hombres y de la sociedad en general, que tiene que ver con la maternidad y la paternidad, con la responsabilidad familiar. Yo ahí sí creo que efectivamente estamos muy al debe. En Chile y en Latinoamérica en general hay una lamentable tradición del papito corazón. El papá que se fue a comprar cigarros y nunca más volvió. Yo creo que ahí sí que tenemos una deuda muy grande, de la cual este gobierno por lo demás habla muy poco, porque medidas pro familia uno podría decir que faltan en la agenda, y ahí yo creo que hay una deuda muy pendiente con respecto a la responsabilidad de la paternidad. Yo soy de los que cree de que la maternidad y la paternidad es una labor compartida. Y lamentablemente lo que vemos en Chile es que todavía tenemos muchos papitos de corazón dando vuelta y mucha gente que no se toma en serio el concepto de responsabilidad y de hacerse cargo de la prole, digamos, de la familia. Ahí yo creo que hay una tarea muy pendiente y que se debiese enfocar en la agenda, porque lamentablemente hoy día sigue cargando con el cuidado, en la mayoría de los casos, la mujer, y muchas veces lo tiene que hacer sola. Así es. Así No, es. y si Nos queda suma- un minutito antes de irnos No, y a la solo, pausa. solo para sumar lo que dice Eduardo, efectivamente hay mucho por hacer. La pregunta, efectivamente, es, bueno, ¿y este gobierno feminista qué ha terminado haciendo en este tiempo? Porque lo hablábamos en tema de desempleo. Hoy día hay Bueno, las caletas con perspectiva de género. 4,4 millones de mujeres desempleadas en Chile. ¿Y ha servido de algo la caleta con perspectiva de género? Bueno, ya lo discutiremos en el próximo espacio. Así es, nos vamos entonces a una pausa, estamos muy entretenidos, se nos pasó volando el primer bloque de conversación, así que aguántenos ahí un par de minutos y volvemos para el segundo bloque del programa Más Sociedad.
Y estamos de vuelta en su programa Más Sociedad, hoy día conversando de un temazo que tiene que ver con el feminismo, el tema favorito de Catherine Montalegre. Pero antes de eso, agradecerle por supuesto a quienes hacen posible este programa. Llega a Chile Prudential en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y estábamos conversando, bueno, hablamos del caso Isabel Amor, hablamos un poco también de los orígenes del feminismo liberal, y también como que nos quedaron un par de cosas en el tintero en relación con el tipo de feminismo que se busca instalar por parte de un feminismo quizás más radical, representado probablemente en la figura de la actual ministra de la Mujer. Fíjate que estaba revisando algunos tuits antiguos, siempre hay un tuit, siempre, como dicen por ahí, de la ministra Orellana cuando no era ministra todavía, y decía el año 2017, sabrán perdonar, pero no veo el motivo de celebrar que haya más mujeres en Carabineros. Otro motivo por el que mi mamá reina nunca nos disfrazó de marinas, milicas o pacas. Recuerdo un disfraz particularmente feo de Flor Sosí, dice. Más allá de esto, esto es lo que ellos creen, ¿no? Es la manipulación política de la causa feminista. Entonces, hay algún tipo de mujeres que se protegen, que son las horroras, las que andan con los pañuelos verdes, morados, las que se empelotan, y en fin, las de izquierda, por cierto, y hay otras que no, ¿no? Mujeres carabineras, mujeres pertenecientes a las Fuerzas Armadas, de derecha eventualmente, o personas que tuvieron quizá la mala fortuna de que su padre, como el caso de Isabel Amor, terminara siendo o sea, terminara ella afectada por una condena que no tenía que ver con ella, sino que tenía que ver con su padre. O, por ejemplo, el hecho de tener o guardar silencio sobre María Corina Machado, que hoy día es la mujer símbolo de Venezuela. Yo no he escuchado ni una palabra del presidente Gabriel Boric, que es supuestamente súper feminista, ni tampoco la ministra de la Mujer. O sea, sería distinto si María Corina Machado fuera de izquierda, probablemente sí, ¿o no, Kate? Yo creo que sí, o sea, yo creo que no sé, se le ha cortado la luz, el internet, no sé, a las feministas, a las tesis, porque no las he visto ni desnudarse, ni cantar El violador eres tú, ni ponerse en el pecho en Venezuela torturan y matan. O sea, no hemos visto Había una ninguna de canción esas para las actuaciones. carabineras también, que no la vamos a decir porque No, horario de mira, almuerzo, digamos, día A ver, domingo. la cuestión es, aquí Niño dice escuchando. mucha relevancia con lo que decía la Connie. La Connie me molesta un poco, en serio, un poco en broma, de que a mí este tema me encanta, y la verdad es que no es que me encante, pero sí es un tema que me interesa mucho hablar, porque me molesta en demasía que exista un grupo que se hace creer que tiene la voz de todas las mujeres. O sea, el 8M, creo que todas estas coordinadoras del 8M, las tesis, los movimientos feministas radicales de izquierda, te dicen cómo tienes que pensar, y si tú no piensas igual que ellas, entonces tú no eres digna de llamarte feminista ni de llamarte mujer. O sea, Así es. ellos mismos dicen, No eres prefiero sorora, ser... no eres sorora. Claro, no eres sorora, prefieren ser cualquier cosa, ¿cierto? Antes que paca. Entonces tú realmente entiendes que no es feminismo, es un negocio que le trae réditos ideológicos. ¿Por qué? Porque si tú eres cristiana, si eres católica, si no quieres desnudarte, si crees en ciertos valores, ciertos principios, si eres carabinero, si eres marina, etcétera, entonces tú no eres mujer, no tienes incluso el beneficio de llamarte feminista o de ser parte de su club. No mereces defensa. O sea, veíamos cómo en el estallido de insurrección carabineras eran quemadas con bombas Molotov. Ninguna Así de es. las mujeres fue capaz de esos movimientos, fue capaz de alzar la voz por las mujeres carabineras. Y eso a mí realmente es una de las cosas que más me genera la reticencia absoluta para decir que soy feminista. Porque hoy día la lógica feminista, la lógica en que se da, no es el feminismo liberal de los primeros años, ¿cierto? De la primera ola, que buscaba realmente reivindicar el rol de la mujer como una mujer capaz, una mujer que no era víctima, una mujer que no necesitaba asistencia, una mujer que con sus capacidades podía desarrollar su propio proyecto de vida, una mujer que podía desarrollar ese proyecto de vida en libertad. Lo que está proponiendo hoy día el feminismo radical de izquierda de este gobierno es la cultura del victimismo y el asistencialismo. Y eso lo vemos en las leyes de cuota, eso lo vemos en el trato que tienen con las mujeres, ¿cierto? En donde les interesa más decir cuántas cifras hay de mujeres muertas en vez de prevenirlo, porque es un negocio para ellos. Entonces, la verdad es que es lamentable, y es lamentable sobre todo porque cuando vemos casos como Isabel Amor, uno se da cuenta que su causa feminista es feminismo de cartón. Vemos a una mujer que es condenada
por hechos cometidos por otra persona, pero que llegó al lugar no por cuota, no por cupo, no por asistencia, llegó por sus méritos. ¿Y qué hicieron? La sacaron. Entonces, ahí está un ejemplo clarísimo de lo que es el feminismo de izquierda, un feminismo de cartón. Eduardo. Dentro de todas estas exclusiones que hace el feminismo radical, ustedes mencionaron varias. Yo lo primero que veo es que este feminismo radical es un feminismo, yo lo diría, no quiero decir de élite, pero más bien universitario, que está muy arriesgado en ese movimiento que se vio en el 2017 en adelante. Un movimiento que, por lo demás hay que decirlo, creía en la cultura de la funa y la cancelación. Sí. El amiga yo te creo, que además es de repente nomás, porque recordemos lo que pasó con Alberto Fernández en Argentina, Claro, y calladitos, ahí obvio. el amiga yo te creo llegaba hasta ahí solamente. Pero este es un feminismo universitario, te diría yo, la última ola que vivimos en nuestro país de las movilizaciones feministas, que genera muchas exclusiones. Algunas de ellas son, por ejemplo, por el credo que profesan algunas mujeres, las mujeres católicas o cristianas eran derechamente sacadas de esas movilizaciones por tener una fe. Pero la exclusión más grave de todas de este feminismo radical de la última ola, desde mi punto de vista, tiene que ver con la madre. Y este es un tema muy complejo, porque es un feminismo que habla poco de lo que es la maternidad. Y vuelvo al punto que yo señalaba anteriormente, donde hacía la crítica a los hombres, a los papitos corazón. Bueno, yo creo que hoy día en Chile debiésemos poner el acento en la maternidad, en la mujer que es madre, que es trabajadora y que muchas veces le faltan herramientas No para le poder dicen sacar. mujer, le dicen persona gestante. Ese es el mejor ejemplo, Kate. Lo peor de todo es que- Cuando lo peor se de todo es cambia, que es cierto, cuando no se se cambia ríe, pero eso es cierto. de madre a mujer gestante, por ejemplo, lo que se está negando es un tipo de mujer que es fundamental en la sociedad, que es la madre, que es la figura de la madre, y que en nuestra sociedad está muy arraigada. O sea, yo te diría que el chileno es por esencia un ser mamón, digamos. Tanto hombres y mujeres son muy apegadas a la figura de la madre. Y yo creo que ahí es donde falta poner el acento. En cómo hacemos hoy día que esas madres que la tienen cuesta arriba puedan salir adelante y puedan desarrollar su vida profesional como lo hace cualquier otra persona. Entendiendo que lo que se busca proteger ahí no solamente es los derechos y las libertades de esa mujer, sino que también de los hijos de esa mujer. Y por eso a mí me llama mucho la atención cuando uno ve este feminismo universitario, radical de la última ola, que se habla muy poco de madre. Y cuando se habla de maternidad, más bien es para evitar la maternidad a través del aborto. Pero no se habla de la necesidad especial que tiene la mujer cuando es madre. Porque esa mujer es madre, pero también hay una responsabilidad de toda la sociedad ahí. De hacernos cargo y de poner el foco en políticas pro familia que yo creo que se echan mucho de menos en este gobierno y en general en el debate político nacional. Se habla muy poco de familia en Chile. Se habla muy poco además de lo que significa la autonomía de la mujer, que eso es lo que, la autonomía real, ¿cierto? El hecho de permitirle, de fortalecer los espacios que le permitan a una mujer poder libremente llevar adelante su proyecto de vida y poder conciliar todos aquellos elementos que son importantes para ella, ser madre o no serlo, el hecho de querer trabajar, ese tipo de elementos pareciera que no son tema, porque más que proteger los proyectos individuales, o mejor dicho, poder fortalecer lo que es la libertad de las mujeres para poder desarrollar individualmente sus proyectos de vida, la realidad es que hay un tipo de feminismo como colectivo, ¿cierto? Entonces, esto se enmarca dentro de un prototipo, dentro de una suerte como de marco en el cual tú te puedes mover. Fuera de ese marco ya no eres feminista, ya no eres errora. Tienes que cumplir como con ciertos elementos. Ya no Y en eres general, compañera. ya no eres compañera ni nada de esas cosas, ¿verdad? Pero y donde la violencia se ocupa mucho, el odio se ocupa mucho, la manipulación política se ocupa mucho, el victimismo también, ¿cierto? Entonces, no, es que lo que pasa es que porque soy mujer, cuando conviene, ¿no? Y cuando no conviene, no. O sea, un feminismo, como bien decías tú, Kate, a la carta de cartón. Y hay un elemento ahí que yo creo que es relevante también de tocar y que tiene que ver con una discusión que se viene dando hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, estuve en un seminario de mujeres de la UPLA, de hecho, que es, de la Unión de Partidos Latinoamericanos, con representantes de varios países de Latinoamérica y también de Centroamérica, y muchos de ellos existían cuotas
cuotas de entrada, o sea, fundamentalmente Claro. cuotas de candidatas mujeres que se tenían que inscribir por los partidos políticos, que también existe en el caso de Chile. Y muchas de esas mujeres me decían, mira, la verdad es que en nuestros países está esta cuota, antes que se instaurara en Chile, esto fue ya hace harto tiempo, y la verdad es que al final terminamos pidiendo roots, inscribimos a la hermana, a la mamá, y la verdad me dijo es que, claro, o sea, hay más mujeres inscritas, pero el gran desafío primero tiene que ver con el hecho de que sean mujeres que en la práctica los partidos políticos tengan el incentivo para que ganen, ¿cierto? Claro. Eso en primer lugar. Y segundo, no se toma en cuenta lo que son los factores que hacen que quizás menos mujeres quieran involucrarse en política. Y esos son quizás los mismos factores culturales y los factores que tienen que ver con la maternidad, que tienen que ver también con una serie de desincentivos que están dados para que las mujeres en la práctica no quieran meterse en política, o bien que derechamente no hayan incentivos correctos para eso, ¿verdad? Entonces, artificialmente se busca de alguna forma exigir ciertas cuotas, pero donde en realidad aquí lo que importa es poder incentivar o generar los incentivos correctos para que los partidos políticos lleven mujeres competitivas y que evidentemente puedan ganar, ¿cierto? Sí. Y para eso es ahí donde la política pública podría estar un poco más enfocada, pero muchas veces nos terminamos entrampando en cosas como, por ejemplo, o en herramientas como la paridad, ¿verdad? ¿Y en qué consiste la paridad y cuál es la diferencia quizás con la cuota de entrada para quienes nos están escuchando? Consiste en ajustar la elección una vez que ya se depositó el voto, ¿cierto? Es sacar un cálculo y finalmente dejar un 50% de hombres, un 50% de mujeres en una determinada asamblea. En el caso de la Convención Constitucional se aplicó En el caso del Consejo también. en el Consejo El Constitucional Consejo, también, sí. 100%, y donde finalmente mujeres tienen que ceder su cupo a hombres u hombres a mujeres. En el caso, por ejemplo, de la Convención Constitucional, la versión 1, 11 mujeres tuvieron que ceder su cupo a hombres y 6 hombres a mujeres. O sea, se dio finalmente, ¿cierto?, esa paradoja, y como muchas veces eso pareciera que es un mantra el tema de la paridad, pero al final del día termina metiéndole la mano a la urna y termina afectando probablemente a la democracia bastante más que el ajuste de paridad que se termina haciendo en la realidad, ¿no? Sí, de todas maneras, y lo vimos harto en la Convención Constitucional, ¿cierto? La Connie lo contaba un poco, no solo por las reglas que se establecieron para elegir a los convencionales constituyentes y a los consejeros constitucionales, sino también porque dentro del texto constitucional tú veías que había cuota para todo, cuota en los directorios, cuota en los servicios públicos, cuota en los consejos, hasta en el consejo municipal. Y la verdad es que la política de la identidad, esto de que habla muy bien Carlos Peña en uno de sus libros, que lo grafica muy bien, porque la política de la identidad llegó para quedarse al parecer, y yo siento que afecta profundamente los pilares de la democracia, especialmente cuando tú entiendes que el voto tiene igual valor, ¿cierto? Independiente de donde tú naciste, de tu condición social, de tu condición política, etcétera. Y la verdad es que tú al ver esto, estás viendo que la política y la identidad le va metiendo la mano a la urna, porque primero son, bueno, igualemos la cancha para hombres y mujeres, pero después no, mira, ¿sabes qué? Establezcamos cuotas también para los pueblos indígenas, no, que después también quizás para este otro grupo, porque hay tantos grupos históricamente excluidos en la izquierda, entonces, bueno, y se empieza a gestar una suerte de cuoteo, ¿cierto? Que va minando la democracia porque ya el voto no vale lo mismo. O sea, incluso, solo para dar un dato, la población chilena habilitada para votar, o sea, para poder sufragar, ¿cierto? Es mayoritariamente femenina. Entonces, por lo tanto, si quisiéramos las mujeres elegir más representantes mujeres, podríamos hacerlo, porque tenemos el voto mayoritario en Chile. Y la paridad de salida lo que hace, en cierta manera, no solo es transgredir la voluntad popular, es decir, que si una mujer eligió votar por un hombre, tu voto no vale y vas a terminar eligiendo una mujer si es que se cumplen con las reglas de paridad. Y eso es atentar profundamente contra el derecho a sufragio por el cual pelearon tantas veces las mujeres. Pero al mismo tiempo terminas minando la democracia cuando tu voto ya no tiene el mismo valor que el de otro, sino que se toman en consideración más bien las características, las identidades por sobre la mayoría que se representa en las urnas. Así que, bueno, lamentable, pero nosotros esperamos que esas políticas no vayan avanzando.
la verdad es que es bastante difícil, porque yo creo que hoy día ya está instalado en sectores de izquierda y derecha, y creo que todavía no se ha sabido de las consecuencias. No sé qué piensas tú, Eduardo, que tú has tenido también mucho que ver con el tema de esto de las comisiones, ¿cierto? De los pueblos indígenas, de la conciliación, pero yo no sé si todavía sigue la lógica de poder mantener la representación a través de cuotas o cupo de los pueblos indígenas también. A ver, yo lo que siempre he pensado es que en una sociedad verdaderamente libre, las personas valen por lo que son y no por dónde vienen. Mm. Y eso aplica cuando uno lo mira en términos económicos. O sea, yo creo que en una sociedad verdaderamente libre no hay privilegios para ricos ni para pobres. O sea, una sociedad que por definición no tiene privilegios para ningún grupo. Porque las personas valen por lo que son, no por dónde naciste ni por dónde vienes. Y lo que replica esta política de la identidad básicamente es reivindicar a la persona por dónde viene. Tú eres hombre, eres mujer. Tú eres indígena, no eres indígena. Tú eres heterosexual, tú perteneces a las diversidades sexuales. En el fondo busca crear colectivos por sobre individuos. Exacto. Y esa es una lógica muy, pero muy compleja. Porque en el fondo anula a la persona. Entonces, esto de creer de que las mujeres tienen que votar por mujeres, o de que los hombres son los culpables de las diferencias entre hombres y mujeres, bueno, en el fondo busca crear colectivos. Y esa lógica colectivista le ha hecho mal a la sociedad, y en la historia hay muchos malos ejemplos cuando se ha tratado de aplicar esta lógica y se ha tratado de anular a la persona. Sí. Yo creo que las personas valen por lo que son. Un candidato o candidata es buena no porque sea hombre o porque sea mujer. Es bueno porque defiende las ideas que cree que son mejor para el país y que hacen que los países progresen. Si es hombre o mujer, no importa realmente. Lo que importa es qué es lo que cree la persona. Y por eso el concepto de persona humana es tan importante, porque en el fondo uno dice, nosotros defendemos la dignidad de la persona. Y eso no tiene consideración a si es que es hombre o mujer, si es que es blanco o negro, si es que es rico o pobre, no tiene. Porque la persona por sí misma es un bien. Y eso es lo que de una u otra forma el feminismo o las cuotas buscan eliminar. Y lamentablemente hemos visto en nuestro país intentos por querer transformar nuestra democracia universal, donde se valoriza al individuo o la persona, en una democracia en cuotas, donde los grupos, dependiendo del grupo que viene, va a tener ciertas cuotas. Y eso se hizo en los procesos constitucionales, no solamente con la paridad, sino que también con los escaños reservados. Fíjense, yo siempre ponía este ejemplo de que habían escaños reservados que habían sacado 68 votos, en el caso de los Cahuéscar. Sí. Y ese voto en la convención valía exactamente lo mismo que la mujer más votada de Chile en ese minuto, que había sido Marcela Cubillo. Que había tenido algo así como 40.000 votos, no recuerdo. No, cuánto. mucho más. Sacó como 90.000, ya, 60.000 votos. Pero 84, bueno, el ejemplo es 84.000 la votos, desproporción que se Sí, generaba. totalmente. Y eso es porque se buscaba una democracia en cuotas. Y hay grupos que siguen avanzando en esa dirección. Si bien fueron derrotados, uno ha visto en el Congreso varios proyectos de ley ya que buscan instalar cuotas indígenas. Ha visto también lo que pasó en la convención con el tema de la paridad. Y yo creo que aquellos que defendemos la dignidad de la persona, la defendemos independiente del sexo de la persona, independiente de donde venga, independiente de su color de piel, defendemos esa dignidad. Y eso es algo básico para tener una democracia donde la ciudadanía universal sea algo que realmente nos permita tener un espacio de igualdad entre todos. Así es, bueno, de hecho estaba viendo algunas cuñas interesantes en esta materia, y hay una de Deirdre McCloskey que es bien interesante respecto al tema de las cuotas. Y dice, una de las desventajas de las cuotas es que si te promueven como mujer siempre existirá la sospecha de que no fue por méritos, sino que por cumplir la cuota. Y aquí, más que quizás promoción de cuota, lo que uno le pediría a las autoridades es de que en realidad igualemos la cancha. Por ejemplo, sala cuna universal ahora, que la sala cuna no solamente dependa de si es una mamá, sino que también si los papás también, precisamente la lógica de corresponsabilidad, entendiendo que esto no debiera ser solamente para las mujeres, sino que para los hombres, esa es la manera en que en la práctica se podría igualar la cancha. Pero por razones ideológicas no se termina aprobando porque no quieren que ningún peso se vaya a instituciones privadas. Bueno, dicho eso, se nos pasó volando el segundo bloque. Vamos a hacer una pequeña pausa, después volvemos para el bloque final de este programa que ha estado muy interesante sobre feminismo.
en su programa Más Sociedad hablando sobre feminismo, feminismo a la carta, feminismo de cartón. Estábamos hablando, hicimos también una revisión histórica de algunos temas y algunas políticas públicas, y de hecho terminamos de hablar, ¿cierto, Kate?, sobre el tema cuotas, ¿cierto? Cuotas que no solamente se relacionan con la política, es decir, que se relacionan con cuotas, por ejemplo, para candidatas al Parlamento, sino que también esto se ha extendido a la empresa privada, y hay proyectos de ley que en la práctica están impulsando eso. Sí, o sea, vemos cómo el avance de la política identitaria se ha plasmado en varios espacios, pero especialmente en el último tiempo el gobierno no ha descansado en su proyecto, digamos, identitario, ideológico, ¿cierto?, de poder buscar cuotas en los espacios de poder, porque así los pueden controlar. Y lo han hecho con las empresas públicas, que yo entiendo ya está, es una ley que entró en vigencia, pero hoy día también se está planteando un proyecto que fue celebrado hace poquito en la comisión de establecer cuotas, ¿cierto? Cupos en los directorios de las empresas privadas, en una cuestión que va a ser progresiva, ¿cierto? En los primeros años se va a exigir determinado porcentaje, no va a ser de manera obligatoria, no se van a poner multas, pero pasando los años ya se va a ir poniendo una sanción a las empresas privadas, ¿cierto?, por no cumplir con el número de representantes mujeres en directorio. Lo cierto es que yo creo que este tipo de cosas lo único que hace es ir desincentivando la participación de la mujer por su mérito. Y esto permite, como bien tú decías, Connie, que muchas veces se empieza a tomar en consideración a la mujer como un elemento más de adorno, que llegó al poder o llegó al cargo donde está o llegó donde está. A ver, espérenme, parece que llegó por cuota, parece que no era tan buena, parece que no es porque fue profesional. Y siento que eso, más que crear una cultura de apoyo a las capacidades de las mujeres, de creer en que la mujer es capaz, lo único que logra es todo lo contrario, es crear una cultura, como bien lo decía, ¿cierto?, de sospecha sobre si la mujer está capacitada o no, porque siempre va a requerir del apoyo, la asistencia del Estado para poder estar. Y creo que eso es bastante grave, y es bastante grave porque se supone que un gobierno feminista debería estar impulsando la presencia de la mujer por sus capacidades, por su mérito, antes de por su condición de ser mujer. Y lo vemos incluso, con esto termino, pero lo vemos incluso con lo que hoy día busca la mujer chilena. O sea, cuando tú hablas con la mujer chilena, con la mujer de esfuerzo, con la mujer que trata de sacar adelante a su familia, muchas de ellas te dicen, o sea, yo no quiero que aquí me vengan a regalar cosas, lo que yo quiero es una oportunidad laboral, quiero tener independencia, quiero poder complementar mi vida familiar con mi vida laboral. Y muchas veces no lo logran, porque no tienen con quién dejar a sus hijos, porque no tienen las grandes oportunidades laborales, porque muchas empresas todavía te preguntan si tienes hijos o no tienes hijos, si tienes capacidad de tiempo libre los fines de semana o no, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que debemos ir mejorando, pero yo creo que con este gobierno feminista, entre comillas, no sé si realmente lo logremos. Por lo menos hasta el momento hay más de retroceso que de avance. A mí el tema de las cuotas, más allá de la discusión que hemos tenido de gobierno feminista o no, si las cuotas sirven o no, hay un tema que es más complejo todavía y que ha pasado colado en esta discusión, que es el gobierno indicándole a la sociedad cómo tiene que hacer una empresa. Claro. O sea, esto es una forma de coartar la libre iniciativa de una manera brutal. Sí. O sea, si el gobierno te puede decir hoy día cómo tienes que formar tu directorio, bueno, el día de mañana te va a decir qué es lo que puedes vender, qué es lo que no puedes vender. O sea, a mí esto realmente, más allá del tema de las cuotas, porque yo sé que incluso hay personas en nuestro sector que dijeron, no, esto beneficia a la mujer, hay que probarlo. Oye, esto es una intromisión del gobierno en la forma de hacer empresas que me parece brutal. Es el gobierno diciéndole a la empresa, a la sociedad civil, cómo pueden o no pueden hacer su empresa. A mí esto usted me parece derechamente inconstitucional, porque es lamentable que el gobierno tenga este nivel de intromisión. Si la sociedad es libre, puede ver ellos cómo hacen su directorio. Si quieren tener un directorio solo mujeres, bienvenido sea, digamos. Pero no puede ser que el gobierno te diga cómo tienes que hacer tu empresa. Esto es realmente aberrante, porque si esto se permite a nivel de cómo decir el directorio, ¿qué implica que el día de mañana no te digan qué es lo que puedes o no puedes vender? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cómo tiene que ser? ¿A cuánta gente tienes que contratar? O sea, esto es un batacazo a la libertad de emprendimiento en nuestro país. Y a la libertad en general. Y al final del día eso es lo que tienen como el común denominador en general las políticas de izquierda en nuestro país. Nos queda un minutito final para la hora de la verdad, así que ¿quién parte con los fuegos?
para concluir, se nos pasó volando el programa. Sí. En realidad da como para mucho Da para más. harto. Viste que este es el tema que más te gusta, Katy, que fue el tema que se nos pasó más rápido. Así que Oye, yo creo que solo recalcar que, bueno, este tema no solo lo tenemos que hablar el 8M, porque normalmente hablamos de feminismo, de la participación de la mujer el 8M, y la verdad es que muchas mujeres, las 4,4 millones de mujeres chilenas, siguen esperando que este gobierno cree oportunidades de empleo y les permita, ¿cierto?, no trabajar incluso en empleos informales. La tasa de desempleo informal es mayoritariamente para las mujeres, de un 30%. Entonces, cuando tú ves que la mujer chilena en verdad lo único que busca es tener la oportunidad de demostrar que es capaz, de demostrar que puede en libertad, ¿cierto?, movilizarse socialmente, sacar adelante a su familia, y esas oportunidades no se las da un gobierno que tiene las más altas tasas de delincuencia, de crimen organizado, de muchos de delitos que afectan a las mujeres, la mayor tasa de desempleo, la mayor tasa de empleo informal, y al mismo tiempo vemos cómo la mujer, ¿cierto?, es considerada más bien incapaz, que requiere normalmente la asistencia del Estado antes que realmente una mujer capaz que puede llegar a alcanzar sus metas. Y solo para terminar, quiero dejarles con una frase de Gabriela Mistral, súper cortito, pero que me encanta porque habla sobre la instrucción a la mujer, especialmente el poder entregarle las capacidades técnicas. El 8 de marzo, en la voz de Lelki Vicuña, dice: instruyas a la mujer que no hay nada en ella que la haga ser colocada en un lugar más bajo que el del hombre, que lleve una dignidad más al corazón por la vida, la dignidad de la ilustración, que algo más que la virtud le haga acreedora al respeto, a la admiración, al amor. Tendréis en el bello sexo instruido menos miserables, menos fanáticas y menos mujeres nulas, que pueda llegar a valerse por sí sola y deje de ser aquella criatura que agoniza y miseria si el padre, el esposo o el hijo no la amparan. Más porvenir para la mujer, más ayuda. Búsquese todos los medios para que pueda vivir sin mendigar protección. hermoso. Hermoso, ¿no? Hermoso. Una oda a la Total. libertad y a la responsabilidad y a las capacidades. Así es. La verdad, muy breve, yo creo que hombres y mujeres no somos enemigos. Hombres y mujeres tenemos exactamente las mismas capacidades, y yo creo que una sociedad libre es una sociedad donde hombres y mujeres se miran como iguales. Eso es lo que yo creo que hay que avanzar, sin cuotas, sin privilegios ni para uno ni para otros, y simplemente terminar con el llamado de atención, que yo creo que es algo que es realmente preocupante en nuestra sociedad, que es que la maternidad no puede estar solamente cargada a la mujer. Acá se requiere también de una paternidad presente y de que tengamos políticas pro familia para que entendamos que los hijos le corresponden a la familia, y que acá hombres y mujeres tienen que poner de su parte en la crianza de ambos. Corresponsabilidad que pucha que hace falta en este país. Así es. Yo simplemente, para cerrar, porque ya parece que estamos medio pasados de tiempo, el feminismo no tiene dueño, ¿ya? Pareciera muchas veces que la izquierda es como dueña de la causa feminista, de esta política identitaria, y la realidad es que eso no es así. Tenemos clarísimo que se requiere, y tenemos mucho todavía espacio para avanzar. Hay muchos beneficios que no terminan beneficiando a las mujeres, hay beneficios que no benefician, ¿verdad? Y hay políticas públicas, como por ejemplo la Sala Cuna Universal, que hoy día se encuentra parada, y que debiera ser el tema trascendental para un gobierno que se dice feminista. Pero lo más relevante, la izquierda no es dueño de este tema. Este es un tema que nos compete a todos, y lo relevante es poder fortalecer la libertad de hombres, la libertad de mujeres, para poder decidir respecto de sus propios proyectos de vida. Agradecerle obviamente la sintonía, agradecerle también a todos que nos miran por Agricultura TV, que tengan un gran domingo, y muchas gracias por su apoyo, y también a los bots que nos ven igual y nos escuchan toda A la las semana. mujeres gestantes, a los... Oye, compartan el programa y sigan en sintonía de Así Radio es. Agricultura. Nos vemos. Nos vemos, cuídense.